Señor, danos la gracia de poder entender el hermoso llamado que nos haces a estar contigo, a estar en tu gloriosa presencia. Danos la gracia de tener cabal entendimiento, Señor, de que la invitación tuya es a permanecer contigo en tu gloriosa y sublime presencia día tras día, Padre Celestial. Te rogamos que el poder glorioso de tu presencia pueda llenarnos, abrigarnos, sustentarnos, pueda fortalecernos, Padre Celestial. Y en tu presencia podamos ser totalmente transformados en hombres y mujeres que reflejen la imagen y el carácter de tu sublime Hijo, nuestro Señor y Salvador eterno. Concédenos estar más llenos de ti día tras día, más llenos de tu gloriosa presencia, más llenos del poder bendito y glorioso de tu Santo Espíritu. Cúbrenos, abríganos, susténtanos y fortalécenos, oh Dios de los cielos, y ayúdanos a caminar como es digno de tu santo y tu glorioso nombre. Que tu favor y tu bendición repose sobre nosotros. Que tu gran misericordia pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor amado, y bendícenos. Bendito Padre, con hambre de ti, con hambre de tu presencia. Que sobre cada uno de nosotros, bendito Dios, tú puedas derramar espíritu de gracia y de oración, para que podamos contemplar tu gloria, para que podamos contemplar tu sublime presencia, y así podamos ser esos hombres y mujeres totalmente transformados a la bendita y gloriosa imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos, Señor, hambrientos y necesitados de ti. Bendícenos y llénanos más de ti, Padre. Por tu gracia lo rogamos, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando acerca de el hecho de que el Señor tiene un hermoso propósito y nos da la gracia para cumplirlo en esta tierra, según lo que el Señor establece allí en 2 de Timoteo. Vamos ahí, capítulo 1. Verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hemos dicho que el propósito que el Señor tiene para nosotros es lo que Él escribió de nosotros en el libro. Salmo 139, verso 15 y 16. Y la gracia es el poder que el Señor nos da para llevar a cabo ese propósito. Y como sabemos entonces el propósito de nuestras vidas, en primer lugar, porque tenemos gracia para desarrollarlo. Es el propósito y la gracia que Dios nos da para llevar a cabo ese propósito con el que fuimos creados. Entonces descubrimos el propósito en nuestras vidas porque tenemos gracia para llevarlo a cabo. En segundo lugar, decíamos el domingo que disfrutamos de hacer aquello para lo cual tenemos gracia. Primero recibimos esa gracia, lo hacemos por la gracia del Señor y tenemos ese deleite en estar haciendo las cosas que el Señor nos ha puesto a hacer. Entonces, si recibimos gracia para llevar a cabo ese propósito y lo estamos disfrutando, vamos siendo conscientes del propósito de Dios con nuestras vidas. Pero además de tener gracia, de disfrutarlo, en tercer lugar, sabemos que somos buenos para lo que estamos haciendo. Es decir, la gracia produce esos dones
para que lo que hagamos sea excelente, para que lo que hagamos sea extraordinario y sea de bendición a las personas que nos rodean. Pero además de la gracia, de disfrutarlo, de que somos buenos, tenemos que tener resultados, tiene que haber un fruto. Tú no puedes decir, no, es que yo soy muy bueno para hacer empanadas, pero no vendo ni una. Son exquisitas, maravillosas, pero a la gente no le gusta. No. Tenemos que ser buenos en lo que estamos haciendo. Y tiene que haber un fruto, un resultado. Somos personas fructíferas en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Si tú piensas que el propósito tuyo es hacer determinada función, determinada labor, pero no eres bueno y no hay un fruto, significa que te estás equivocando en el propósito. No es el propósito de Dios para tu vida, eso que particularmente estás pensando. Y además de tener resultados, el Señor te bendice financieramente. Porque tienes gracia, porque lo disfrutas, porque eres bueno para hacerlo, porque hay resultados y como consecuencia inclusive, tú puedes recibir el fruto de ello, o sea, ganar dinero, ganarte la vida con lo que eres bueno, en lo que estás dedicado. Porque el Señor lo que bendice es la obra de nuestras manos. El Señor añade su favor y su bendición a lo que estamos haciendo. Entonces, si tú dices, bueno, yo soy muy buen artista, yo pinto cuadros y son fantásticos, lo disfruto, pero no vendes ni uno. La gente dice, bueno, pues sí, es un arte muy respetable, cada cual tiene su punto de vista, pero no vendes un cuadrito pues ni por compasión. Entonces no hay resultado de eso, o sea, no hay fruto. Puede ser que lo hagas, lo pintes y lo regales y está bien, como un detalle manual. Pero si la gente no reconoce eso para que tú incluso puedas sustentar tu economía de eso, entonces no es el llamado de Dios para tu vida. Para eso hablábamos de que necesitamos perseverancia, estar perseverando permanentemente. Ahora, hay algo que es demasiado importante y es que entendemos que el destino de Dios para una persona solamente se puede desarrollar estando en la presencia de Dios. Si hemos de cumplir el destino para el que fuimos creados, necesitamos comunión íntima con Dios, una relación permanente, fresca, diaria, continua con el Señor. Porque es en su presencia donde somos moldeados. Recuerden lo que estudiamos ahí en Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acuérdense que esa declaración hechura suya hace referencia a una obra de arte. Literalmente la expresión se usa, hechura suya, en el griego, para expresar obras de arte, de un maestro, de un artista. Así que nuestro sublime maestro nos ha hecho a nosotros su obra de arte y Él preparó de antemano unas buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Por eso no tenemos que inventarnos el destino, no tenemos que crear un destino, tenemos que descubrir el destino para el que fuimos creados. Y por eso dije, lo primero es que tienes gracia, que lo disfrutas, que eres bueno, que tienes un fruto de ello y que como consecuencia te ganas la vida. Ese deseo que Dios ha puesto en tu corazón de ser médico, de ser ingeniero, de ser abogado, de ser un economista, de ser un contador, de hacer ese tipo de cosas, lo ha puesto el Señor. Y cuando tú disfrutas de eso, en la presencia de Dios, entonces Él va moldeando tu vida para que cumplas el hermoso destino, el propósito con el que
Dios te creó. Acuérdense que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando el Señor creó al hombre y era todavía inocente, no había pecado, no había maldad, Dios le encomendó al hombre una tarea. Dice que él debía labrar el huerto y guardarlo. Guardar el huerto, labrarlo, era su asignación. ¿Cómo veía el Señor entonces el trabajo? El trabajo lo concibió Dios desde que se lo encomendó al hombre como una expresión de su amor a través del servicio. El hombre necesitaba manifestar el amor por el servicio. Dijimos el domingo, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en el pasado, que la empresa más rentable que existe en la tierra es el amor. Cuando todo lo haces por amor, no pensando únicamente en tu rentabilidad, sino pensando en bendecir, sino pensando en amar, como consecuencia, las finanzas tuyas serán prosperadas, las finanzas tuyas serán bendecidas. Pero si tú tienes un restaurante y piensas que si pones 2 cucharadas de arroz más y que eso te va a quebrar, te va a poner el PIG en rojo, estás grave. Si tú hoy sacrificas un poco tu rentabilidad por bendecir a la gente, por amarla, en el futuro ese sacrificio va a ser recompensado. Porque clientes satisfechos van a traer más clientes. Esa es la realidad. Puede ser que los economistas te digan que no es así, que un financiero te diga, oye, no estás incurriendo en demasiados costos. Pero es que en la lógica de Dios esto sí funciona, el amor funciona. Pero si un financiero es el que te va a preparar el almuerzo, él te va a decir, no, si le ponemos esta papa nos quiebra el balance, entonces no lo hagamos. Pero en el reino de Dios, esa papa es una expresión de amor, de cariño por la gente. Y eso va a redundar en el corto y en el mediano plazo en tu propio beneficio. Hay que entender eso. En el reino de Dios las cosas no funcionan por la ambición, por la avaricia. En el reino de Dios todo funciona por el amor. ¿Estamos claros en eso? Todo lo que hagas con amor, para bendecir, para expresar cariño a la gente, tu profesión, tu oficio, tu trabajo, expresando amor a las personas que te rodean, eso será lo más rentable que exista sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, entonces, amados, para que nosotros cumplamos el destino con el que fuimos creados, necesitamos aprender a desarrollar una profunda relación diaria y constante y persistente con Dios. Porque hay personas que buscan a Dios solo por pequeñas temporadas, por estaciones cortas. Y por eso sus vidas al final no son bendecidas y prosperadas. El apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que hoy tiene mucho empuje, pero a la semana siguiente ya la gasolina se le acabó. Esa es una persona que es inconstante y que por tanto sus caminos no son prosperados. Esas personas que ante las adversidades tiran la toalla, se derrumban en vez de seguir creyendo, de seguir orando, de seguir pidiendo al Señor, seguir persistiendo, son las que al final van a ser bendecidas. La persona inconstante no es prosperada, porque lo que Dios bendice es el esfuerzo que cada uno de nosotros hace delante de Él día tras día. Para estar en la presencia del Señor, entonces quien nos invita es Él mismo. Tú no elegiste al Señor, tú no buscaste a Dios, tú no te acercaste a Dios, fue Él el que te buscó, el que te llamó, el que te invitó a estar con Él. Lo que hiciste fue responder a esa invitación. Y vamos a ver un caso de cómo el hermoso destino de Dios se va cumpliendo en una vida, paulatinamente cuando atiende el llamado. Vamos al libro de Josué en el capítulo 24. Josué capítulo 24.
El contexto del capítulo es Josué siendo un anciano, está a punto de irse con el Señor, ya está a punto de morir. Y está dándole recomendaciones finales a su pueblo, pero está haciendo una gran recordación de lo que Dios había hecho. Y dice en el verso 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahvé el Señor, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Cuando el Señor se reveló a Abraham, en ese momento Abraham, él era un idólatra, era un pagano. Era un hombre que no tenía ningún conocimiento de Dios, que no tenía ninguna relación con Dios. Dios se le manifestó a él. Lo escogió en Ur de los Caldeos, la Mesopotamia antigua, lo que hoy es el territorio de Irak, de Irán, en esa tierra. Y lo llama al Señor para que él empiece a hacer una travesía guiada por el Señor. El Señor no le dijo a Abraham exactamente a dónde iba, porque Dios esperaba que Abraham caminara con Dios día tras día. Él salió sin saber a dónde iba, pero el Señor lo fue guiando paulatinamente. Así que Abraham recibe una instrucción directa del Señor. Vamos al libro de Génesis. Vamos a leer capítulo 11, verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Lo que más adelante incluso llegó a ser Babilonia, toda esa tierra de Mesopotamia. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero el Señor había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ellos como familia eran una familia pagana, adoradora de dioses falsos, eran idólatras. Vuestros padres adoraron a dioses extraños al otro lado del río. Es lo que leímos en Josué. Así que cuando Dios se acerca a Abraham, no se acerca porque ese hombre era una gran persona, porque todos nacimos pecadores. Dios se acercó a Abraham porque había un libro escrito con el nombre de él y un destino, un propósito. Así que Dios le extiende la invitación a Abraham,
Y Abraham en ese momento, no Abraham, Abraham significa padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Cuando el Señor le cambió el nombre allá en Génesis 17. Pero entonces en este momento, el Señor invita a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No te voy a decir cuál es todavía, pero yo te la voy a mostrar. Porque Dios esperaba que Abraham tuviese una dependencia diaria y constante del Señor. Una relación cercana. Es como si Dios te apareciera ahora y te dijera, oye, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Señor, ¿para dónde nos vamos? No, camina, vámonos. Señor, ¿pero para dónde? Cojamos para acá. ¿Pero para dónde vamos? No, tranquilo. Tienes que estar seguro. Por supuesto no fue sencillo. Así que Abraham se fue con su padre. Ahí lo acabamos de leer. Él salió con Taré su padre, se fue con su sobrino, con Sarai su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Entonces salen de ahí y se establecen en un territorio llamado Harán. Y en Harán estuvieron 10 años. Hasta que no se murió Taré, su padre. Abraham no fue guiado por el Señor a continuar el camino. 10 años. Si Abraham hubiese obedecido yéndose solo con su esposa, nadie más, porque le dijo, veamos otra vez el verso 1 del capítulo 12. Pero el Señor había dicho a Abraham, no te separo. O sea, Dios no quería que se fuera acompañado. Vete de tu tierra, Ur de los Caldeos, de tu parentela, solo con tu esposa, y de la casa de tu padre, no te vayas a llevar a Taré, mucho menos a Lot, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Porque el propósito y el destino lo tenía el Señor con Abraham. Y el hecho de que él se fuera con su padre hizo que por 10 años el propósito estuviese estancado, estuviese detenido. 10 años de la vida de Abraham que retardó el cumplimiento de promesas. En 10 años no pudo llegar a la tierra prometida, al lugar que había determinado el Señor. Y cuando muere Taré, entonces el Señor, miren verso 4, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Se le apareció el Señor allí. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev o Negev. Entonces, imagínense 10 años esperando el Señor para decirle, esta es la tierra que yo tengo para ti y para tu descendencia. Pero ¿qué tenía que estar haciendo Abraham? Caminando con Dios, teniendo comunión con Él. La Escritura nos registra que en esos 10 años que estuvo viviendo en Harán, el Señor le haya hablado. El Señor se haya revelado a su vida. No lo registra la Escritura. Porque, amados, cuando nosotros determinamos hacer las cosas a nuestro modo, el Señor espera pacientemente. Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, lo que hace el Señor es decir, bueno,
Yo tengo los planes para ti, planes maravillosos, fantásticos, pero si tú lo quieres hacer a tu manera, hazlo. 10 años donde el Señor no se le pudo manifestar a él. No se reveló, cuidó de él, de su esposa, de su sobrino, aún de su padre. Pero la orden del Señor era clara: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Más claro no le podía estar hablando el Señor. Pero él obedece parcialmente. Se va con su padre, se va con su sobrino. Y a la postre, cuando uno sigue estudiando en Génesis capítulo 13, Lot y Abraham tuvieron que separarse. Y una vez se separan, entonces el Señor vuelve a aparecerse y le dice: es que es a ti a quien yo voy a dar esta tierra y voy a bendecirte. Y en ese trato que el Señor le da a Abraham, entonces él aprende a confiar en el Señor, a estar con él. Porque después de que llega a esa tierra viene un hambre, viene una prueba. Y en esa prueba, viene en el verso 10 del capítulo 12, hubo entonces hambre en la tierra y descendió, noten esa expresión, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Quién lo había llevado hasta esa tierra? El Señor. ¿Quién lo tenía que conducir a él al siguiente paso? El Señor. Pero aquí Abraham no consulta al Señor y se va a Egipto. Él solo, sin Dios. Porque en Egipto, en esa época, el río Nilo era un río demasiado hasta el día de hoy, bueno, hoy día eso es una cloaca, pero en esa época era un río supremamente caudaloso. Y lo que hacía era regar todo el valle por donde él cruzaba. Así que había gran fertilidad en Egipto, mientras que en Canaán, lo que es Israel hoy día, había escasez, había hambre. Pero ahí, ¿qué tenía que hacer Abraham? Preguntarle al Señor, decirle: Padre, estamos pasando necesidad, mira, escasez ha venido. El Señor hubiera hecho cualquier cosa para sustentar la vida de Abraham, porque si fue Dios el que lo llevó hasta Canaán y le dijo: esta tierra la que yo te voy a dar y a tu descendencia, entonces era el Señor el que tenía que instruirlo. Cuando en el caminar con el Señor tú tomas decisiones aparte del Señor sin consultarlo, siempre la vas a embarrar. ¿Me escuchaste? Siempre. Porque si es el Señor el que te está conduciendo, si Él es tu Padre, Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes de que las sepas. Eso dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Eso dice Lucas en el capítulo 11. Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Él lo sabe. Incluso antes de que tú lo sepas. ¿Qué espera el Señor? Que cuando esas situaciones se presenten, te acerques a Él y le consultes, le preguntes. ¿Cuál fue el gran inconveniente? Que mientras ellos van para Egipto, dice: y aconteció que cuando estaba, verso 11, para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, como que se le prendió el bombillo al tipo: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Como que no se había dado cuenta la reina de belleza que tenía. Dice: tú eres una mamacita. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Él está dispuesto a que su mujer se prostituya con el faraón, con tal que no lo maten a él. Imagínate cuánto honor le está dando al vaso más frágil que Dios le había dado. Eres muy hermosa y si te tienes que dormir con otro, pues duérmete, con tal que a mí no me maten. Imagínate el esposito. ¿Cuántas mujeres se sentirían honradas con un esposo así? Pero noten por qué se da esa situación.
Porque ellos descienden a Egipto. Ellos salen de la cobertura de Dios, de la guía de Dios. Y ahora está Abraham en su razonamiento humano, sin ser guiado por Dios, sin ser conducido por Dios. Cada vez que tú tomas decisiones en ausencia del Señor y desciendes a Egipto, vas a tener que hacer cosas de Egipto. Egipto es figura del mundo que no tiene en cuenta a Dios, del sistema donde Dios no es apreciado, donde Dios no es tomado en cuenta. Eso es figura Egipto. Y la esposa estuvo de acuerdo. ¿Y qué fue el asunto? Y aconteció, verso 14, que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. La Biblia no usa exageraciones. Si dice que era hermosa en gran manera, era un bizcocho. De verdad lo era, una reina. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ya iba ahí como cordero al matadero. E hizo bien a Abraham, o sea, le dio una dote a Abraham. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Era una mamacita para darle tanta cosa. De verdad lo era. Él recibe todo eso y se queda tranquilo. No piensa en nada. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Mira esto. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Lo sacaron expulsado. Porque cuando el Señor tiene un propósito con una vida, en su bendita y sublime misericordia, está por encima de nuestras debilidades humanas. Abraham está mintiendo. Sarai se pone de acuerdo con él en ese momento. Están mintiendo y los dos están de acuerdo. Pero el Señor dice: no le van a hacer nada a esta dama. Y lo que hace es traer plagas sobre Faraón. Y lo aterra al punto de que, siendo Faraón, podía dar la orden de matar a Abraham, sí o no. Obvio. Pero el Señor aterró a Faraón. Dijo: no le van a hacer nada ni a él ni a ella. Que se vayan de acá. Y fuera de eso le dio todo. Llévese todo lo que le di. No le pidió la de vuelta. No, llévese todo. Porque miren lo que dice. Verso 13, verso 1, capítulo 13. Subió pues Abraham, note que descendió a Egipto, siempre es descender. Y luego cuando toma la determinación de salir de Egipto, estás subiendo. Cada vez que tomes decisiones equivocadas que involucren este mundo perverso, es descender. Mentir, engañar, falsear, hacer cosas equivocadas, es descender. Siempre que determines arrepentirte, es subir. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo. Noten, riquísimo, entiendan. La Biblia no exagera, era riquísimo. En ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Descendió, pero ahora el Señor salió por él, lo peleó, lo guardó
Y él vuelve a ese lugar. Y qué es lo hermoso, que él vuelve a un lugar donde antes había tenido comunión con Dios, a un altar de restauración. Ese es el Dios de misericordia que nosotros tenemos, que cuando has hecho cosas equivocadas de verdad y aún ves las consecuencias de ello, tú necesitas volver al lugar de comunión, al lugar de restauración. Él volvió a invocar el nombre del Señor, porque en Egipto no levantó un altar. En Egipto Abraham no buscó al Señor. No registra la escritura, porque cada vez que ellos se acercaban a Dios tenían que hacerlo a través de un altar, reconociendo que eran pecadores, que como pecadores merecían la muerte, pero que Dios aceptaba un sustituto en lugar de ellos. Y además tenían la promesa del Redentor que iba a venir. Así que en Egipto él no levantó altar para Dios. Si tú has tomado decisiones equivocadas que te han llevado a descender a Egipto, es el tiempo de arrepentirte de corazón, reconocer las cosas ante el Señor, lo que hemos estado hablando, venir ante la corte celestial y presentar nuestro caso. Hay gente que dice que es que ya estamos en Cristo y que ninguna maldición nos alcanza. Si eso fuera así, ¿por qué el Señor mismo le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? Y yo he rogado, tu intercesor, tu abogado defensor, he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, tú confirma a tus hermanos. Si eso no es así, si no hay maldiciones todavía afectando a las personas, porque una persona no nace de nuevo y su vida inmediatamente es completamente transformada y bendecida. Porque como estudiamos en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Por qué Jesús usa la parábola de Lucas capítulo 18 de la viuda y el juez injusto para referirse a la manera en la que nosotros debemos ahora orar? Porque el mismo Jesús usa la figura de Dios como un juez. ¿Por qué? ¿Tú crees que Jesús está hablando cosas sin importancia, sin trascendencia? Para que tú simplemente digas: no estoy de acuerdo, punto. Olvídate, no te cierres a la revelación de la palabra. Negar que hay maldiciones sobre las personas es negar la influencia demoníaca que hay en esta tierra. Y hasta que no se corrija la base legal que el diablo tiene para acusarnos, entonces el diablo seguirá acusándote. ¿Por qué Jesús habló de que si nosotros no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas en Mateo 18? Entonces nuestro Padre Celestial nos entregará también en manos de verdugos. Por favor, es la escritura, es la palabra. Es Jesús mismo hablando. ¿Cómo vamos a negar eso, amados? Por favor. Si en la realidad, yo llevo 22 años trabajando con personas, aconsejándolas. Y hasta que no encontramos la base legal de opresión sobre la persona, no podemos ver libertad sobre esa vida. Amarguras, odios, resentimientos, falsedades, engaños, mentiras, malos negocios. Personas que han sido tramposas y falsas en los negocios, les cae una maldición directa del Señor sobre sus finanzas. ¿Por qué? Porque engañaron a otro. La escritura dice que sembraron viento y cosecharán torbellino. La escritura también dice en Gálatas capítulo 6 que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si tú fuiste tramposo y engañador en tus negocios y ahora estás pasando una mala racha, tienes que arrepentirte de todo corazón, pedirle a Dios que te perdone. No declararte la santa paloma porque no lo eres. Sabes que mentiste, sabes que engañaste, sabes que hiciste trampas. Y ahora una maldición cae sobre tus finanzas. Hasta que no te arrepientas verdaderamente, esa maldición no va a ser invalidada. ¿Cómo me van a decir a mí que
que cuando uno viene a Cristo ya toda maldición se invalida. Hasta que la base legal no sea quitada, el poder de la sangre de Jesús no puede operar en esa persona. Yo tengo que venir a reconocer mi pecado, a reconocer mi maldad, a arrepentirme verdaderamente y a suplicar misericordia, para que el abogado defensor Jesucristo pueda salir en favor de mi vida y haya una sentencia de bendición para mi vida, para que esa maldición que está operando sobre mis finanzas o sobre mi casa o sobre mi salud sea completamente invalidada. Necesitamos entender esto. No estamos hablando por hablar, amados. Si no se corrige la base legal de la cual el diablo se pega para acusarnos. ¿No dice la escritura que él es el acusador de los hermanos, que nos acusa de día y de noche? Vuestro adversario, el diablo, adversario otra vez, como león rugiente, busca alrededor a quien devorar. Adversario, antidicos, alguien que tiene una base legal. El diablo no puede devorar a nadie. Sus finanzas no pueden ser devoradas si no hay una base legal para hacerlo. Si tú vives en integridad, en santidad y en pureza, el enemigo no puede hacerte nada, absolutamente nada. ¿Estamos claros? Pero si hay una base legal, en el trono de la justicia de Dios, Él queda impedido para poderte bendecir. Él queda impedido, inhabilitado. El Dios todopoderoso, porque como estudiamos en los Salmos, justicia y verdad son el cimiento de tu trono. Justicia y verdad. Vengo a declarar la verdad. Vengo ante su presencia, derramando mi corazón, declarando lo que he hecho. Yo soy culpable de esto y te pido misericordia y te pido perdón y te pido que la sangre del cordero me limpie, me lave. Porque no es que hiciste trampa a los negocios y ya los tumbé, ya de malas. No, de malas tú, que tienes la maldición encima. No de malas ellos, de malas tú. Si hiciste trampa, si engañaste, si mentiste, si defraudaste a las personas, de malas tú, no la gente. Estamos claros en eso. No, de malas, ya lo hice, ya que de malas, hagan lo que quieran. Y tras de tramposos soberbios, no, es con humildad, perdón, defraudé la confianza, mentí, no hice lo correcto. Y hasta que no haya un verdadero arrepentimiento, la sentencia no es revocada. Porque vienes ahí a pedir perdón para que el acta de decretos que haya en contra tuya, que te es contraria, sea quitada en medio y clavada en la cruz. Y ahí sí el Señor pueda reprender y despojar a los principados y a las potestades, porque Él triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, para ver el poder de la obra de la cruz, nosotros tenemos que actuar en integridad, reconociendo nuestra condición, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos albergado odios, resentimientos, amarguras por años, que hemos juzgado, que hemos criticado, para que no haya nada en contra de nosotros, para que el acta de nosotros, de decretos que haya en contra de nosotros, sea completamente quitada, clavada en la cruz. Ahí es donde experimentamos completa libertad. ¿Estamos claros en eso? Entonces, en este caso, Abraham vuelve y se restaura, va al altar e invoca al Señor. Y en ese momento hay disputas por los pastos. Los pastores de Lot pelean con los pastores de Abraham. Y entonces finalmente se separan y el Señor vuelve a aparecerse. Dice en el verso 14 del capítulo 13: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, desde aquí, hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves, todo lo que tú alcanzas a ver, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Hebrón, que posteriormente fue el lugar donde David reinó por 7 años en Israel.
En la medida en que Abraham se fue cediendo al Señor, Dios fue revelándole su corazón a él y el destino que tenía, el propósito que tenía con su vida. Abraham necesitaba confiar completamente en Dios. Le dice que le da a él y a su descendencia para siempre. Y le está hablando Dios mismo. En el capítulo 14 hay un momento difícil porque Lot se fue a Sodoma y los hombres de allá eran perversos. Entonces lo que hace el Señor es permitir que Abraham vea una gran victoria, libertando a Lot y a esos reyes que habían sido llevados cautivos. En el capítulo 15 hace Dios algo extraordinario y es un pacto con Abraham, un pacto extraordinario. Pero fue Dios el que llamó a Abraham a hacer ese pacto. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Es Dios el que hace pacto con el hombre. Y nosotros ahora no necesitamos más pactos. Ya tenemos el glorioso y sublime pacto en la sangre de Jesucristo. Hay muchos lugares donde enseñan que hay que hacer un pacto, que pacte por esto, que pacte por el esposo, que pacte por el hijo, que pacte por que el perro se sane, que pacte porque la gallina ponga buenos huevos y todo. Bueno, pacto por todo. No, tú no tienes que meterte en eso. Y aun si has hecho pacto, si no los has cumplido, tienes que arrepentirte. Porque Dios no te pide que tú hagas votos a la ligera y luego no los cumplas. El único pacto verdadero sobre el que estamos ahora es la sangre de Jesucristo. No hay otro pacto. Es el nuevo pacto y es el pacto eterno, sublime y glorioso. Estamos claros en eso. No hay más pactos que hay que hacer. No hay más pactos. Aun si una persona que nosotros llegáramos a invitar aquí le dice haga un pacto, usted tranquilo, no haga nada. Y luego le decimos al tipo, oye, es que nosotros no creemos en eso, así que eso no lo enseña aquí. No hay problema, pero tú no te vas a poner, así sea una persona de nuestros invitados, porque hay gente que cree en eso. Y no por eso son malos, satánicos, hijos del diablo, no. Son personas que tienen ese tipo de enseñanza. Nosotros creemos que hay una sola verdad frente al nuevo pacto y ese es suficiente para revocar toda maldición, toda maldad, todo pecado, toda ruina, toda enfermedad, toda escasez. ¿Estamos claros? La sangre de Jesucristo. El único pacto. Lo demás es falso. Esa es la verdad. Entonces, amados, Dios hizo un pacto con él. Partieron los animales, los pusieron enfrente, uno enfrente del otro. La sangre corría. Y Dios no le permitió a Abraham entrar en el pacto. Dios mismo asumió tanto el lugar de él como el lugar de Abraham. Porque Abraham iba a fallar. Hace ese pacto y en el capítulo 16, Agarcita, la esposa, dice, oye, viejo, nada que llega el hijo. Entonces por ahí está mi esclava, yo ya soy vieja, tú también, así que llégate a mi esclava. Y él acepta eso. Se acostó con Agar y nació el famoso Ismael. No era la voluntad de Dios. Mire ahí capítulo 16, en el verso 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar, la esclava, la que cogió de Egipto, dio a luz a Ismael. 86 años. Cuando tú haces las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, vuelve a pasar lo mismo. Retrasas el cumplimiento de las promesas. 10 años que habían perdido en Harán. Y ahora 86 tiene aquí Abraham. Y mire lo que dice el capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años han pasado en la matemática de Coquito? 86 a 99, suma, resta, 13 años, ¿cierto? En esos, noten, de un capítulo al otro hay 13 años, más otros 10, en la matemática de Coquito hay 23 años. 23 años donde
Abraham, por sus decisiones equivocadas, ha retardado el cumplimiento de las promesas. Y 23 años son 23, ¿no les parece? Pero, ¿quién tiene el destino? Dios, está escrito. Los errores de Abraham, los pecados de él y de su Agarcita, y en este caso de Saraicita también, no invalidan las promesas del Señor. Las retardan. Tienen consecuencias. Porque el hecho de Abraham haber escuchado a Sarai ese día trajo una consecuencia llamada Ismael, que está presente hasta el día de hoy. 4000 años después de la existencia de Abraham, la consecuencia continúa. Porque de Ismael se formaron todas las naciones árabes, los países musulmanes que son archienemigos de Israel. Imagínate una decisión. Él simplemente le pareció bueno escuchar a Agar. Cuando tú como hombre escuchas a tu esposa y lo que ella te está aconsejando es contraria a la voluntad de Dios, así ella llore, patalee, te cierre el negocio, se vaya del cuarto, tú te vas a mantener firme en la presencia de Dios. ¿Estamos claros? Digan amén los hombres. Eso, otra vez. Muy bien. Miren eso, amados. Él, al igual que Adán, por unirse a Eva, en este caso Abraham se unió a Sarai y oyó la voz de ella, escuchó el clamor de ella. Miren las consecuencias nefastas que trajeron. Naciones árabes, odiando a Israel y permanentemente amenazándoles. Naciones como Irán, que lo que dicen permanentemente es: tiene que Israel desaparecer del mapa. Los vamos a borrar del mapa. Odio. Por un hombre que tomó una decisión equivocada, porque oyó la voz de su esposa y no la voz de Dios. Ahora, por el otro lado, cuando una esposa te esté hablando algo que es del Señor y tú no escuches porque eres duro de corazón, también vas a tener consecuencias. Como hombre de Dios, tú necesitas aprender a discernir qué es lo que mi esposa me está diciendo. ¿Es conforme a la voluntad de Dios o es contrario a la palabra de Dios? Si es la voluntad de Dios, tú vas a atender el consejo. Pero si es contrario a la palabra de Dios, tú la vas a reprender en el nombre de Jesús. Oye, no, lo siento, pero no. ¿Cómo me vas a decir que tome del fruto? Tú tampoco lo hagas. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo me vas a decir que me acueste con una esclava si el Señor ha dicho que de ti me va a dar una descendencia? No, olvídate. Estás loca, mujer. Tienes que meterte unos 40 días de ayuno para que te salgan todas esas ideas locas. Y yo te voy a acompañar. ¿Entiendes eso? Hay que pararse con firmeza. Porque es destino. ¿Entiendes? Es destino. Nota lo grave que fue Abraham oír la voz de su esposa en contra de la voz de Dios. Vinieron consecuencias tremendas. Hasta el día de hoy las tenemos. ¿Y saben que hay más musulmanes en la tierra que pueblo cristiano? Entienda, el pueblo cristiano en el mundo es sumado con los católicos. Hay 2.800 millones de musulmanes en la tierra. Y católico, bueno, cristianos, los que ellos en las estadísticas llaman cristianos, nos involucran a nosotros junto con ellos, 1.200, 1.300 millones. O sea, es más del doble musulmanes en referencia a los cristianos. Imagínate eso. Por una voz extraña, por un hombre que oyó la voz de Dios, acaba de hacer un pacto, acaba de ver al Señor en Génesis 15 como una antorcha, como
de fuego paseándose en medio de los animales partidos. Es un pacto que Dios estableció con él. Le hace promesa, lo bendice, le declara lo que va a ser su futuro y el de su descendencia. Y Abraham en el 16 escucha la voz. Nace el famoso Ismael y a los 99 años el Señor vuelve y se le aparece. Y a los 100 nace Isaac, el hijo de la promesa. 25 años después de haber salido de Harán. O sea que lleva al Señor trabajando con él 35 años. 10 en Harán y 25 en esta tierra. Hasta que llegó el hijo de la promesa. Pero de esos 35 años, 23 fueron responsabilidad neta de Abraham. ¿Sí o no? Así que, amados, el hecho de que las promesas tarden en venir no necesariamente es que Dios no te quiera contestar. Es que tú, a través de tus actos, de tus ligerezas, lo que haces es demorar el cumplimiento de las promesas. Las demoras, las tardas. Por eso siempre que Dios te dé un consejo, atiéndelo, obedécelo. Mantente firme ahí. No suelte lo que Dios te ha dado. Hay personas que a lo largo de su vida el Señor se les manifiesta. Miren, nosotros hemos celebrado acciones de gracias por niñas de 15 años. Y ese día oramos por ellas y hay una declaración hermosa del destino, del propósito de Dios con ellas. Cuando esas niñas se ponen a neciar y cierran el corazón al Señor, pasan años. A veces 10, 12, 7, 8, 15 años. Y el propósito de Dios no se ha cumplido. Porque ellas cerraron el corazón. Porque se dejaron engañar por este mundo asqueroso y perverso. Porque vino un pelafustán ahí que les escribía mensajes gratuitos en WhatsApp y con eso ya las sedujo. Porque ya ni siquiera hay que pagar 200 en la esquina por una llamada, gratis. Y solo con caritas felices, con emoticones, con frases. Con eso llevaron a una niña lejos del destino. A los 20 y pico de años regresan 30 las que pueden regresar. Vienen hechas pedazos. Y el Señor, sin embargo, sigue lidiando con ellas. Porque mientras hay vida y esperanza. Pero hay momentos donde la paciencia de Dios con una persona termina. Y el Señor dice, hasta aquí llegaste. No hay más tiempo para ti. ¿Cuál es nuestra oración? Que todos esos hijos pródigos y esas hijas pródigas puedan volver en sí. Es decir, que el Espíritu de Dios les pueda redarguir para que decidan regresar a la casa del Padre, de donde nunca debieron haber salido. Porque cuando Dios se manifiesta a una persona, quiere llevarla a cumplir un hermoso destino, un glorioso destino. Dios nuevamente en el 18 le afirma la promesa y ahora viene Él. En el 17 se le aparece, le cambia el nombre. Ya no te vas a llamar Abraham sino Abraham. Sarai no será Sarai sino Sara. Y establece una señal, la circuncisión. Y en el 18 el Señor viene a estar allí. Nuevamente come con él ese día. El Señor se personifica y se acerca a Abraham. En el 19 le permite interceder por Sodoma y Gomorra. Todavía no nace Isaac, el hijo de la promesa. Pero en ese tiempo vuelve otra vez Abraham a tener temor. Y todavía esta mujer a los 90 sigue siendo una mamacita. Porque Abimelech la mira y él vuelve y le dice, oye, por favor, porfita, di que eres mi hermana. Y ella vuelve a acceder. Y el Señor se le aparece a Abimelech en sueño y le dice, si tú la tocas, te mueres. Señor, pero es que él no se engañó. Y dice, sí, por eso, yo también te libré de tocarla. Pero te advierto, en sueño le habla el Señor a ese rey. Le dice, si la llegas a tocar, te vuelo la cabeza. Dice, no, Señor, por las buenas yo te la devuelvo. Pero ya Abraham tiene 100. Va a cumplir 100.
Y todavía está con dudas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, amados, el destino depende de tu comunión con Dios, de tu relación con Dios. A pesar de tu fragilidad y de tus desaciertos, el Señor está ahí contigo. Mientras que tú tengas un corazón para Él, el Señor no te va a desechar. Esto no es licencia para el pecado, porque el pecado, ya viste, retrasa el cumplimiento de las promesas del Señor. 23 años que Abraham se hubiera podido ahorrar. 23 años donde él hubiese podido hacer lo correcto, donde no hubiese nacido Ismael. Y esas naciones no serían hoy un oprobio para Israel. Pero por el glorioso destino que tenía Abraham, Dios bendijo a Ismael. Porque cuando el Señor se le aparece en Génesis 17, el Señor le dice a Abraham, a Dios, le dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Le dice, no, es que no es Ismael, es un hijo tuyo y se va a llamar Isaac. Todavía tiene miedo, todavía tiene duda. Porque ese es el corazón humano. El Señor le dice a él, te he oído. También referente a Ismael, 12 príncipes saldrán de él y levantará 12 naciones, las naciones árabes. Pero el problema es las consecuencias de esto. Finalmente nace Isaac cuando él tiene 100 años. Ama a su hijo y en el 22 el Señor le dice, oye, quiero que me ofrezcas a Isaac tu hijo, tu único a quien amas. Y esta vez se quedó callado, no le dijo nada a Sara. ¿Tú te imaginas? Oye, Sara, es que el Señor me dijo que matara a nuestro hijo. ¿Te imaginas? Por mi cadáver, primero muerta. Él se va callado. Dice, vamos a ir a adorar al Señor. Y 3 días estuvo allí, vio el lugar de lejos. Y cuando ya ató al niño, al jovencito, va a levantar el cuchillo, el Señor le dice, detente, porque ahora conozco. Leamos esas palabras hermosas. Capítulo 22. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí, noten eso, al lugar que Dios le había dicho, obediencia. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y lo ató, y ató a Isaac su hijo. Él se ofreció voluntariamente. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Toda la provisión que tú necesitas y que yo necesito está en el monte de la provisión. ¿Cuál es ese? La cruz del Calvario. No es provisión económica. La gente piensa que esto es solo plata. No. En el monte de la provisión el Señor proveerá, Yahvé Jireh. Es que Él va a proveer la sabiduría, la gracia, el poder, la autoridad, la unción, el denuedo, para que tú hagas el destino, cumplas el destino con el que fuiste creado. Yahvé Jireh es uno de los hermosos nombres con el que el Señor se revela, para que nosotros entendamos que en la cruz del Calvario está toda la provisión que nosotros tenemos. La gente piensa que Yahvé Jireh es plata, por eso ponen panadería Jireh, carnicería Jireh, restaurante Jireh, lujo Jireh, yo no sé qué, todo Jireh. El pueblo de Dios no ha entendido lo que es la gloriosa revelación de ese nombre.
es que en el monte del Señor será provisto. Teniendo comunión con Él, recibe revelación de quién es Él, de su gloria, de su grandeza. Recibe revelación de su poder para que haya transformación en tu vida. Recibe revelación de quién es el Señor para saber hablarle al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. En el monte Jireh, en el monte de la provisión, en el nombre del Señor como Yahvé Jireh, es el que trae toda la revelación de lo que tú necesitas. Si hay una debilidad en tu vida sobre la cual no has podido salir, Yahvé Jireh, vienes a su presencia y el Señor trata contigo para darte fortaleza, para darte revelación, para darte poder, para darte autoridad sobre esa debilidad. Estás teniendo problemas físicos, el Señor te revela qué es lo que está pasando. Ahí viniendo a la comunión con el Señor. Y noten esto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Note eso, ya tenía 2 hijos, pero el Señor le dice: es que este es el hijo, este es el que yo quiero, ese fue el que yo te prometí, tu único hijo. De cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, noten eso, obedeciste a mi voz. ¿Dónde está toda la bendición? En la obediencia. Si tú haces lo que te da la gana, vas a tener siempre consecuencias nefastas. Si obedeces al Señor, su favor y su bendición estará contigo. A partir de este momento, Abraham se ve como un hombre íntegro, recto. Él vivió 175 años. En este momento tiene 113, 14, no sé, porque Isaac es un jovencito. Le dio el Señor otros 60 años para vivir una vida de integridad. Y dice la Escritura que Abraham, cuando murió, murió anciano, en buena vejez y lleno de días. No murió por allá en un ancianato, por allá con pañal y todo decrépito y que nadie lo quería visitar. No. Él no murió así. Murió anciano, en buena vejez y lleno de días, de vitalidad. El destino de Dios para Abraham lo trazó el Señor, lo escribió y fue llevando a Abraham paulatinamente. Lo fue perdonando, lo fue redimiendo. Vinieron consecuencias, por supuesto. Pero ¿cuál era el propósito de Dios con Abraham? Miremos segundo libro de Crónicas, capítulo 20. El contexto del pasaje es el rey Josafat en Judá, que está enfrentando una gran persecución. Vinieron muchos enemigos. Y entonces él se humilla junto al pueblo de Dios para buscar la presencia de Dios y solicitar socorro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y él está hablando con el Señor. Y en el verso 6 dice: y dijo: Señor Dios de nuestros padres. Está orando Josafat el rey. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Abraham qué? Tu amigo. Tu amigo. Isaías también se refiere a Abraham como el amigo de Dios. Veámoslo en Isaías 41.
Verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, ¿qué? Mi amigo. Mi amigo. Y Santiago en el capítulo 2, en el verso 23, se refiere de la misma manera a Abraham. Dice desde el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Présteme atención estos últimos minutos. Dios toma a este hombre de ser un adorador de dioses falsos, Josué 24:2. Le hace una invitación a caminar con él, a conocerlo. Y el sueño de Dios era revelarle a Abraham su corazón. Porque Génesis 22, donde se registra el hecho de que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, en la historia del evangelio. Es un padre. ¿Por qué le enfatiza el Señor ahí en el 22? Tu hijo, tu único. Porque es un padre que tiene un único hijo y que ese hijo se va a ofrecer voluntariamente en un altar. Si tú lees todo el capítulo 22 de Génesis, te das cuenta que Abraham pone la leña sobre los hombros de Isaac y él camina. Y siendo un jovencito, Isaac no huye del lugar. Deja que su padre lo ate en el altar. Isaac está confiando completamente en su padre, aunque le va a quitar la vida. La esperanza de Abraham en Hebreos 11 es que el Señor lo iba a resucitar, dice, de donde en sentido figurado lo volvió a recobrar. Abraham decía, el Señor va a permitir que yo mate a mi hijo, pero el Señor lo va a resucitar. Era la esperanza que él tenía. Dios toma a ese hombre y quiere que ese hombre camine en obediencia para revelarle su corazón, para decirle a él, yo soy un padre, el Padre Celestial, que tiene un único hijo, y ese hijo se va a ofrecer voluntariamente en un altar de sacrificio para el perdón de todos los pecados. Por eso Abraham ese día llamó el lugar Yahvé Jireh. En el monte del Señor será provisto. La provisión del Padre para tu vida y para mi vida se llama Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. Lo que quería contarle Dios a Abraham era un secreto que solamente él conocía. Y por eso la escritura dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Le contó la historia del evangelio. Jesús dijo de Abraham en Juan 8:56, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuál día? El día donde Jesús iba a ser entregado en la cruz del Calvario como propiciación por nuestros pecados. El destino de Dios para Abraham era caminar de la mano de Dios día tras día, siendo guiado por Él, para que Él pudiese en el Antiguo Testamento ser una figura del Padre, de su Hijo Jesucristo, que resucitaría. Es el primero que habla en la escritura de la resurrección, porque era el sueño que tenía Abraham, que el Padre resucitaría a su Hijo al tercer día, porque dice al tercer día vio el lugar de lejos. Le tocó caminar 3 días hasta llegar a el lugar donde el Señor iba a ser posteriormente, 2000 años después, en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Jesús 2000 años después estaba entregando su vida en rescate por la nuestra. Es una figura completa y total.
El destino de Dios para tu vida y para mi vida es que caminemos en intimidad con Él, para que el Señor pueda revelarnos aspectos de su corazón y el destino con el que fuimos creados se cumpla en nosotros para bendición de todas las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Pero se trata es de estar con Él, de permanecer con Él. A pesar de que Abraham tuvo tanto pecado, tanta maldad, porque fueron cosas de verdad de maldad. Después de un gran pacto en Génesis 15, en el 16, se está acostando con una mujer extraña, con la que no era su esposa. Y el Señor pacientemente espera otros 13 años para volverle a decir: yo soy el Dios Todopoderoso. Se le revela como el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Shaddai en hebreo es el Dios de los pechos maternos. Le está diciendo: Abraham, tú tienes que aprender a comer de mí, alimentarte de mí, para que seas perfecto, para que cumplas el destino con el que fuiste creado. Así como un bebito los primeros días, meses de su vida, lo único que necesita es el pecho materno. Así mismo nosotros en el caminar con el Señor, lo único que necesitamos son los pechos del Señor. ¿Cómo bebemos de los pechos? La escritura dice en Isaías: para que bebáis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Es comunión con Dios, es intimidad, es estar con Él, tú comiendo de Él, alimentándote de Él, para que tu vida cumpla el hermoso destino con el que fuiste creado. Yo te ruego, querido hombre, querida mujer, que no vivas egoístamente pensando únicamente en ti, en tu bienestar. Manifiesta la gloria de Dios en tu vida, en tu profesión, en tu empresa, en tu trabajo, como padre, como esposo, como hijo, como empresario. Manifiesta la gloria de Dios. No estés pensando únicamente en tu bienestar. Tienes que saber que un día darás cuenta a Dios del destino que según Daniel 7, 9 y 10 está escrito de ti en el libro. Un día te presentarás delante del juez y darás cuenta a Dios del destino para tu vida. ¿Qué necesitas para cumplirlo? Estar en la presencia de Dios. ¿Cómo sabes que lo estás cumpliendo? Porque tienes gracia, porque disfrutas de ello, porque eres bueno para hacerlo, porque tienes resultado y como consecuencia de ello eres bendecido financieramente. Así te das cuenta que estás en el destino de Dios para tu vida. Dios te trajo a esta tierra para que vivas en plenitud, para que manifiestes la gloria de Dios, no para que estés estresado, angustiado, para que vivas amargado, amargada. Dios quiere que tú vivas en gozo, en paz, pero necesitas aferrarte a la presencia de Dios, caminar con Él, tener comunión con Él día tras día. De lo contrario, tu vida será un total caos, una total frustración hasta el último día de tu existencia. Dios no te creó para el mal, te creó para manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Te creó para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Por eso Salomón al final de sus días dice: acuérdate, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, no desperdicies tu vida, no malgastes tu vida. No vivas para la perversión de este mundo, no vivas para el engaño que este mundo está trayendo. Vive para Dios, camina con Él, y cada día tus debilidades van a ir cediendo, van a ir desapareciendo. Pero necesitas obedecer al Señor. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: todo esto voy a hacer por ti, por cuanto obedeciste a mi voz. Si tú vas a ser un hombre, una mujer completamente realizado en esta tierra, no hay otro camino más que la obediencia al Señor. Tú sabes qué cosas has hecho equivocadas a lo largo de tu vida. Tú lo sabes. Y no pienses que, Señor, perdóname y ya. No. Ven con esa maldad y confiésala al Señor. Pídele a Dios convicción de pecado. No es que, yo soy hombre, me acosté con otro hombre, bueno, con varios, y bueno, perdóname. No. Señor, fui en contra de mi diseño. Tú me diseñaste para ser un varón, un hombre que bendiga esta tierra. No me creaste para ser un gay.
Me creaste para ser un hombre, así que trae convicción de mis prácticas homosexuales. Tú no me creaste para ser una mujer de mano en mano acostándose con cuanto novio tuvo. Me creaste para un único hombre, para un único esposo, Señor. Te ruego que me perdones, Padre. Si no hay arrepentimiento genuino y verdadero, hay una base legal en contra tuya. Tienes que arrepentirte. Convicción de pecado, dolor. Tienes que saber que ese pecado costó la vida de Jesús en la cruz. No es simplemente perdóname y ya. No es simplemente eso. ¿Entiendes? Tienes que tener dolor de lo que hiciste. Dolor de haber defraudado gente, de haberla engañado, de haber mentido. Dolor de haber hecho cosas que no fueron correctas. Porque si no hay convicción de pecado, el Espíritu de Dios no está obrando. Él es el que nos convence de pecado. Si tú solamente con folclor dices perdóname, me acosté con este, con esta, hice esta maldad, trampeé allí, hice este mal negocio, tumbé a aquel, pero perdóname, tú me perdonas todo porque eres muy bueno. No, eso no es arrepentimiento. Hay una convicción de pecado. El arrepentimiento, que es según Dios, produce tristeza. La tristeza, que según Dios produce arrepentimiento. Es decir, que tiene que haber un dolor de decir: Señor, yo pequé, yo hice cosas equivocadas, me duele, Señor. Me duele haberle tumbado la plata a esta persona. Me duele haber hecho esto equivocado. Me duele, Padre. Trae convicción, Señor, a mi vida. Me duele haber mentido. Me duele haber sido soberbio. Me duele haber hecho esto, Padre. Si hay convicción de pecado, hay arrepentimiento. Y con el arrepentimiento la sangre del Cordero nos limpia para que seamos libres de toda vestidura vil. Si no hay arrepentimiento, no hay limpieza, no hay perdón. Porque hay perdón para los que se arrepienten. Si estamos claros. No es como le dicen a uno: oiga, haga esta oración y usted ya es salvo, se va para el cielo. Y la persona ni siente dolor de haber ofendido a Dios, de haber despreciado a Dios, de haber ignorado el glorioso llamado que Dios le ha hecho. No siente dolor de haber mentido y de haber tenido por inmunda la sangre del pacto. No siente nada. ¿Y cómo vamos a decir que esa persona fue salva porque hizo un rezo? Olvídate. Tiene que haber convicción de pecado. Cuando el Espíritu de Dios viene a una vida, la convence de pecado, 1, de justicia, 2, de juicio, 3, de pecado. Por cuanto el Señor vino, nosotros no le apreciamos, no aceptamos su amor. De justicia, por cuanto no creen en mí, dijo el Señor. De justicia, porque Él va al Padre, porque la obra de la cruz fue hecha. Él viene a revelarnos a Cristo y su obra en la cruz. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero primero tiene que haber convicción de pecado, 1, y de justicia, 2, para que haya una revelación del juicio de Dios. Si tú no entiendes la justicia, entonces ¿cómo vas a ver el juicio de Dios? Que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido reprendido. No vas a entender eso. Es convicción. No es decirle: perdóname, así como uno a la gente: ay, mi amor, pues 70 veces 7 ya. No, eso no es así. Tiene que haber convicción, porque el arrepentimiento es convicción. Señor, pequé. Señor, te ofendí, te desprecié. No atendí a tu voz, como Daniel ora en Daniel capítulo 9. Señor, perdónanos porque no hemos obedecido a tu voz, no hemos atendido tus palabras, no hemos prestado atención a lo que tú nos dijiste, Señor. Y por eso ha venido sobre nosotros toda esta maldición que hemos visto. Señor, es que no escuchamos y por eso es justo lo que nos está pasando. Eso es convicción. Y Daniel no ha pecado como la nación, porque Daniel era un niño cuando fue transportado a Babilonia. Pero él se siente parte del pecado. Lo mismo Nehemías en el capítulo 1. Señor, es que hemos pecado nosotros. Y él tiene dolor. Si no hay arrepentimiento genuino en tu corazón, no puede haber perdón. ¿Estamos claros en eso? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón.
Porque te van a perdonar, ¿qué? No, pues perdóneme que la embarré, Señor. ¿Qué hacemos? Pues uno es ser humano, perdóneme. Ya la embarré, ¿ya qué? No, es que mi pecado costó la sangre sublime de Jesucristo. Escúchame. Cada vez que tú consideres el pecado como una bobada, como una minucia, mira a Jesús temblando, a Jesús con estertores de muerte en la cruz, con un jadeo de muerte. Míralo. El pecado no es una bobería. El pecado le costó al Padre ajusticiar a su Hijo. Lo ajustició por amor a ti, por amor a mí. Debe haber un arrepentimiento verdadero para que la gracia se manifieste en favor de nuestras vidas. Debe haber un arrepentimiento genuino y un aprecio por la gloriosa obra de la cruz. A Abraham Dios le permitió tener a su hijo. El Padre ajustició al suyo, a su único hijo, a quien amaba, a su unigénito hijo. Le contó esa historia a Abraham. Y ese era el destino de Abraham, llegar a ser un amigo de Dios, un ser íntimo de su corazón. Porque solo a los amigos íntimos se les cuentan los secretos más sublimes del corazón. Y Abraham fue considerado amigo de Dios. Le contó el más glorioso secreto: yo soy un padre que tiene un único hijo a quien ama, y lo voy a justiciar por amor a ti y por amor a mí. Eso fue lo que Abraham vio ese día, y por eso llamó a ese lugar Yahvé Jireh. En el monte del Señor será provisto. Todo cuanto tú necesitas y yo necesito para vivir una vida con sentido y con propósito en esta tierra está en la cruz del Calvario. En Jesucristo está la gracia, está el poder, está la sabiduría, está la redención, está la libertad, está la reconciliación, está la paz, está la expresión total del amor de Dios para nosotros. Así que examina tu corazón si en verdad te has arrepentido. Y tú puedes decirte: ¿y arrepentirme de qué? Si yo no he matado, no he robado. Entre más buenos te creas, más lejos estás de la revelación de la obra de la cruz. Porque no somos buenos. Bueno solo es Dios. Somos pecadores que hemos alcanzado la gracia en Jesucristo. Eso somos. Pero no eres bueno. ¿Sabes qué? Él es bueno. Y si hay cosas que tú estás haciendo correctas, es porque Él, Dios Todopoderoso, está obrando en tu vida y a través de tu vida para la gloria de Dios. Así que no hay que sacar pecho. ¿Estamos claros? No te creas bueno. No lo eres. No te creas bueno. Necesitamos vivir en justicia y en integridad, pero bueno solo es Él. Y lo que hacemos aquí es reflejar su bondad, su santidad, su pureza en esta tierra. Cierra tus ojitos y examina tu corazón. Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, te rogamos, oh Dios omnipotente, que nos des la gracia de tener una verdadera convicción de pecado, de justicia y de juicio, oh Dios de los cielos. Y que podamos entender que nuestro destino, bendito Dios, se cumple únicamente al estar contigo, al estar cerca de ti, al caminar de tu mano, al reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, al reconocer nuestra iniquidad, Dios Todopoderoso. Oh Padre de la gloria, cuando nos arrepentimos, la sangre del Cordero nos limpia. Cuando nos arrepentimos, somos redimidos, somos santificados y vivimos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que cumplimos el destino glorioso con el que nos creaste. Si nos creaste para ser empresarios, que seamos de bendición a las gentes con nuestra empresa. Si nos creaste para ser profesionales, que nuestra profesión bendiga a la gente, bendiga a las personas a las que nosotros servimos por nuestra profesión, Padre de la gloria. Si nos creaste, Señor, para estar en casa, Padre, tus hijas, bendito Dios, que ellas cumplan el hermoso destino de magnificar tu nombre en casa, Señor, en cada uno de los roles que tú nos has dado, que estemos glorificando tu nombre. Vamos, levanta tu voz por tu propia vida. Dile a Dios:
Señor, dame la gracia de cumplir el destino con el que tú me creaste. Dame la gracia de vivir para tu gloria, de vivir para tu alabanza, Señor. Dame la gracia de caminar en pos de ti y hacer lo correcto ante tu gloriosa y sublime presencia, Padre de la gloria. Dame la gracia de estar contigo, de estar cerca de ti, bendito Dios. Y queremos, Señor, andar en obediencia, andar en respeto por ti, por tu palabra. Queremos ser bendecidos al obedecer tu voz, al obedecer tu consejo, y que tú nos reveles tu corazón, Señor. Que tú nos reveles el propósito con el que fuimos creados. Que tú nos reveles día tras día el hermoso destino que tenemos en esta tierra, de manifestar tu gloria donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. Dios Todopoderoso, haznos una expresión de tu gloria, una expresión de tu amor en nuestras oficinas, nuestras instituciones, nuestros empleos, nuestras universidades, nuestros colegios. Haznos una expresión de tu amor donde quiera que estemos, Padre de la gloria. Bendícenos para ser de bendición. Bendícenos para bendecir esta generación, Padre de gloria. Queremos ser bendecidos para bendecir, oh Dios Todopoderoso. Por tu gracia, cúbrenos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro sublime y eterno Salvador. Oh Dios de los cielos.